Bueno, verán amigos. Esta historia me ocurrió un día sábado, era fin de semana obviamente. Estaba solo en mi casa. Mis padres habían salido a comprar cosas para mi escuela, ya que faltaba poco para el regreso a clases. Entonces mi madre me marcó diciéndome que se tardarían más. La razón era que pasarían a comprar de comer en ese momento y en lo que estaba la comida tardarían. El caso es que me quedé viendo la tele. En ese preciso momento escuché que alguien había abierto la puerta de la cocina. Me asusté pensando que se trataba de un ladrón, yo con un bat me acerqué para ver quién era. Pero lo único que había en la cocina era un venado, pero ese venado estaba raro, ya que tenía los ojos algo brillosos. La verdad es que me dio igual, ya que es común que los venados se metan a las casas, ya que como vivimos en Estados Unidos, la zona donde vivimos hay un bosque, y de repente se meten a las casas a pedir comida. Yo iba a sacar algo de la alacena, para darle de comer al venado. Pero cuando volteé, vi algo muy horroroso. Ese venado, se paró en dos patas, e incluso se puso a caminar hacia mí, mientras me miraba fijamente. Entonces comencé a correr hacia mi cuarto muy rápidamente. Mientras escuchaba las pezuñas de esa cosa, que venían hacia mí muy rápido. Me encerré en mi cuarto y mientras escuchaba cómo golpeaba la puerta. No sabía qué hacer, estaba bastante desesperado. Entonces escuché que mis padres venían en la moto. Los golpes dejaron de escucharse. Cuando entraron mis padres me regañaron porque dijeron que había mucho desastre en la casa. Yo les conté todo lo que pasó, pero desafortunadamente no me creyeron. La imagen de ese venado parado en dos patas mientras venía hacia mí jamás la olvidaré en mi vida. El 24 de diciembre, o sea Nochebuena, mis primos y yo salimos a comprar cohetes, ya que en mi país, estamos acostumbrados a tronar cohetes en este día. Entonces, como les decía, íbamos por cohetes a altas horas de la noche, más o menos eran como las 2 de la mañana. Lo malo era que teníamos que pasar por una calle sola y más aparte del otro lado de la calle, había un panteón, pero bueno, llegando compramos lo necesario, y de regreso, a uno de mis primos se le ocurrió la grandiosa idea de asomarse a ver qué había dentro del panteón, y después mi primo regresó corriendo para avisarnos que había visto a una mujer de blanco caminando entre las tumbas. Mi otro primo y yo no le creímos nada y nos asomamos adentro del panteón, y ahí nos cagamos todos del miedo, ya que mi primo tenía razón, solo que la mujer no estaba caminando, más bien estaba flotando y vi que la mujer se estaba acercando hacia donde estábamos nosotros, mi primo se quedó paralizado del miedo, la mujer ya estaba algo cerca de nosotros, mi primo reaccionó a tiempo y corrimos hacia nuestra casa, yo por curioso decidí voltear atrás, y vi a la mujer en la carretera, como nos miraba desde la oscuridad, entonces corrimos más rápido, logramos llegar a mi casa, y toda nuestra familia que estaba ahí, nos preguntaron qué pasaba, les contamos lo sucedido, y como era de esperarse, no nos creyeron nada, nos dijeron que era una alucinación o algo así, y desde ese día, en los siguientes años de Nochebuena, salimos a comprar cohetes a otra parte. Sabemos que muchos habéis disfrutado y disfrutáis jugando a Five Nights at Freddy's. Fue un éxito en todas sus entregas. Tenemos un vídeo en el canal basado en la propia historia del juego, que por cierto, si todavía no lo habéis visto, os dejamos la tarjeta por aquí. Ante la popularidad que sigue sumando, muchos nos seguís pidiendo nuevas historias de los terroríficos animatrónicos. Como siempre, vuestros deseos son órdenes, tic-tackers. En verano, mi pueblo se llena de atracciones donde niños y adultos se divierten en atracciones, hinchables y tenderetes con todo tipo de productos. Siempre ha sido uno de mis momentos favoritos del año. Sin embargo, en este caso, no va a ser tan divertido. Aprovecho las vacaciones para aceptar algunos trabajos y conseguir algunos ahorros extra para pagar mis estudios. Este año me ha tocado de guardia de seguridad en una de las atracciones. ¿Que estaré más que nunca en la fiesta? Sí, pero viendo cómo otros se divierten mientras yo vigilo. Mi primer día de trabajo fue el segundo día de feria. Las atracciones todavía estaban cerradas, pero me habían pedido que fuera un poco antes para conocer el funcionamiento. En la que iba a trabajar tenía pinta de estar genial. Era una especie de laberinto oscuro con los personajes de Five Nights at Freddy's. Lo cierto es que, como casa del terror moderna, era muy original.
Cuando llegué se encontraban en el cuarto de cámaras mi jefe con el anterior guardia de seguridad. El jefe le daba palmadas en la espalda e intentaba animarlo, pero él tenía el rostro totalmente descompuesto. Cuando advirtieron mi llegada, el dueño cambió completamente su expresión y me dio la bienvenida. Me dijo que Kevin, el anterior guardia, no podía seguir trabajando con ellos y que sería el encargado de explicarme lo que tenía que hacer. Kevin le dijo en bajo al hombre que no podía, que quería irse. Supuse que le había pasado algo grave, se le veía muy mal. Quizá algún problema familiar. Le dije que yo aprendía muy rápido, que en 10 minutos estaríamos listos. El jefe me sonrió por mi buena disposición y nos dejó solos. Tembloroso, Kevin iba cambiando de cámaras para enseñarme todas las partes interiores de la atracción. Estaba muy lograda por dentro. Parecía que estabas dentro del mismo videojuego, con las salas del restaurante Freddy's Fazbear's Beer Pizza y los personajes. El chico terminó rápido de enseñarme cómo funcionaba todo, pero antes de marcharse me dijo algo que me dejó helado. No hay dinero que pague este puesto. No te van a salvar. Vete mientras puedas. No supe cómo reaccionar, pero antes de que pudiera contestar algo, salió apresuradamente de la sala sin decir una palabra más. La feria comenzó y la atracción cobró vida. Los visitantes se adentraban en el laberinto oscuro riendo y gritando de emoción. Mientras tanto, yo vigilaba atentamente las cámaras, asegurándome de que todo estuviera en orden. Sin embargo, a medida que avanzaba la noche, comencé a notar algo extraño. En las cámaras, los animatrónicos parecían moverse de manera inquietante. Intenté convencerme de que era solo mi imaginación, jugándome malas pasadas. Pero los sucesos extraños continuaron. Los visitantes informaban de que los animatrónicos se acercaban demasiado, que parecían seguirlos con la mirada. Incluso que habían sentido sus frías manos rozando sus brazos. Preocupado, decidí parar la atracción 5 minutos y adentrarme en el laberinto para investigar. ¿Y si había entrado alguien disfrazado y se hacía pasar por uno de los animatrónicos? A medida que me adentraba en las oscuras y estrechas salas, sentía una presencia cada vez más opresiva. Los sonidos de pasos arrastrándose y risas llenaban el aire, pero no veía a nadie a mi alrededor. De repente, una figura oscura apareció frente a mí. Era Foxy el zorro, con su mirada feroz y su garra amenazante. Retrocedí asustado, pero Foxy me persiguió sin descanso. Corrí desesperadamente por el laberinto, tratando de encontrar una escapatoria, pero todas las puertas parecían conducir a los mismos pasillos. Los demás animatrónicos también se habían unido. En la penumbra sus ojos brillaban como brasas ardientes, acechándome desde todos los ángulos. Pronto vi una luz. Sí, estaba cerca de la salida. Corrí con todas mis fuerzas mientras las palabras de Kevin se repetían una y otra vez en mi cabeza. Un paso más y... game over. Algunos visitantes aseguraron haber escuchado mis gritos, pero creyeron que era parte del espectáculo de terror. La atracción de Five Nights at Freddy's sigue en pie, atrayendo a valientes curiosos que buscan experimentar miedo. ¿Que dónde estoy yo ahora? ¿Te atreverías a entrar en esta atracción para descubrirlo? Todo comenzó con otro viaje de camping familiar. Mi hermano Andy, mis padres, mi tía Laura, mi tío Ben y yo siempre planeábamos una aventura anual para acampar en las montañas cercanas. Cada año nos gustaba ir un poco más alto y un poco más lejos. Llegamos y montamos la tienda en una llanura cubierta de hierba. Era bastante agradable y tranquilo. Parecía increíble que solo estuviésemos a unos pocos kilómetros de la vida urbana. La única parte que no me gusta de estos viajes es que no hay baño, así que si necesitabas un poco de tranquilidad, tienes que llevar una pala y esperar a que no te piquen las hiedras venenosas. Estaba atardeciendo y ya teníamos todo listo. El fuego crepitaba en la hoguera. Me dieron ganas de hacer pis, así que le dije a mi madre que me iba hasta la arboleda. Pero no te alejes demasiado, que la cena está casi lista. Me dijo mi madre, y yo asentí desde lejos. Me adentré en el frondoso bosque e hice mis cosas. Una vez terminado, me subí los pantalones e inicié el camino de regreso, pero justo cuando estaba a punto de salir, vi algo por el rabillo del ojo. Volví la cabeza y en un estanque a unos pocos metros de distancia había una muchacha. Tenía curiosidad, así que decidí acercarme. Ella tenía el pelo negro, largo y desordenado, recogido en 2 coletas. No parecía mucho mayor que yo, unos 13 o 14 años. Llevaba un vestido plisado, desgarrado pero sin zapatos, y sus piernas estaban cubiertas de rasguños. ¡Hey! La saludé, acercándome a ella. Poco a poco se giró hacia mí. Tenía un flequillo negro que le cubría medio rostro. Mi nombre es Rubin, le sonreí. ¿Cuál es el tuyo? Una niebla la rodeó. Mientras ella se quedó en silencio, apenas podía ver los árboles de alrededor. La oí susurrar. Lulú. ¿Lulú? Es raro, pero es un nombre lindo.
¿Dónde vives, Lulú? Miré a mi alrededor. Era difícil ver algo. Además, era ya casi de noche. Puedo llevarte si quieres. Murmuró tomando mi mano. Su piel era suave, incluso con los rasguños, pero estaba muy fría. Me paralicé durante unos segundos, no sabía si debía ir con ella o no. La volví a mirar, me dejé llevar y la seguí. Fuimos por un sendero de tierra que estaba atestado de hojas secas y ramas caídas. En ese momento solo me fijé en ella y no en el hecho de que estábamos caminando a ciegas en la niebla. Se las arregló para conducirnos a una vieja casa abandonada de 2 pisos. Allí la niebla era aún más espesa. Nos sentamos en el porche a contemplar la oscuridad. ¿No tienes miedo, ya sabes, de vivir aquí tú sola en el bosque? Ella abrazó sus rodillas magulladas y mantuvo sus ojos ocultos. En realidad no. Incluso con los hombres altos, asesinos y monstruos de 4 patas. Nunca estoy asustada. Nadie me visita de todos modos. Explicó bajito. Me sorprendió su respuesta. Por un momento pensé que estaba loca, pero parecía que llevaba viviendo allí bastante tiempo. ¿Pero de dónde eres? De un lugar lejano y oscuro. No me gusta mucho la oscuridad. Las cosas malas suceden allí. Ella tembló por un momento y luego se quedó en silencio. ¿Por qué te tapas la cara?, le pregunté después de sentir un escalofrío. Quiero verte. No me gusta que la gente vea mi cara. Otro silencio misterioso llenó el ambiente. Entonces me aclaré la garganta. ¿Cuándo crees que se irá la niebla? Tendré que regresar al campamento antes de que mis padres se preocupen. La miré y ella se puso de pie. De repente sentí algo extraño en ella. Una sensación triste y demoníaca me abrumó. ¿Tienes hambre?, preguntó ella caminando hacia la puerta. Sí, me puse de pie listo para seguirla al interior de la casa. Dentro todo estaba muy cuidado. Las ventanas estaban limpias y el sofá parecía cómodo. Había luces encendidas en la zona de la cocina. Me senté en el sofá. Ella entró en el salón con un plato de sopa y una cuchara de plata brillante. Lo puso en mi regazo y fue a buscarme una servilleta. Luego desapareció subiendo unas escaleras. Me senté solo a tomar mi sopa. Estaba calentita y me sentó bien. Comí pensando en mis padres. Llevaba fuera mucho tiempo, pero no nos habíamos alejado demasiado del campamento. ¿No debería escuchar a mis padres gritando por mi nombre? Debería ser capaz de oírlo desde aquí, aunque todo se volvió raro desde que la niebla apareció. Me quedé lleno después de comer la sopa y enseguida me entró el sueño. Dejé el plato y la cuchara en la mesa y me tumbé en el sofá. Solo podía pensar en la chica. ¿Dónde se había metido? Entonces me quedé dormido. Me desperté en la oscuridad de la noche por un fuerte grito que venía como del sótano. Me levanté del sofá y miré a mi alrededor. Solo se oía el crujido de las tablas de madera. Miré la mesa, pero los platos ya no estaban. Supongo que Lulú se los llevó. Cerré los ojos de nuevo, tenía mucho sueño. Estaba ya casi dormido cuando de repente me sobresalté de nuevo por un grito. Esta vez estaba seguro de que no era cosa de mi imaginación. ¿Qué pasa si Lulú estaba en peligro? Necesitaba asegurarme de que estaba bien. No podría soportar que le hubiese pasado algo malo. Entonces empecé a mirar por toda la casa buscando el sótano. Cuando agarré el pomo de la puerta, una frialdad espeluznante recorrió lentamente mi cuerpo. No quería abrir, pero me armé de valor. Detrás de la puerta estaba oscuro. Debía bajar una escalera. Me tapé la nariz, un olor fétido me invadió. Mientras bajaba, el mal olor era cada vez más fuerte. Mi estómago comenzó a agitarse y mis ojos se humedecieron. Olía a podrido. Encontré un interruptor y lo pulsé. El sótano estaba ahora completamente iluminado. En la esquina de la habitación había otra puerta cubierta de moho. ¡Lulú!, grité, mirando a mi alrededor. No hubo respuesta. ¿Dónde podría estar? ¡Lulú!, grité más fuerte, con más ansia que antes. Agarré el pomo de la puerta de la esquina y la abrí. ¿Lulú? Lo que había visto en esa habitación me hizo vomitar. Había un cuarto entero de cuerpos podridos en descomposición. Había hombres y mujeres tendidos sobre el suelo. Todos tenían en común que ninguno de ellos tenía ojos. Solo había cuencas vacías mirando a través de mí. No podía soportarlo. Me giré y allí estaba Lulú. Tenía las piernas y los brazos cubiertos de sangre. Me quedé horrorizado. Deseaba que todo esto fuera una pesadilla, que nada fuera real. Has visto demasiado. Ella me miró y sacudió su cabello moviéndose para revelar su rostro. No tenía ojos. ¡Tu cara! Me aparté rápidamente y tropecé contra unas herramientas que estaban tiradas en el suelo. Tocó mi cara suavemente con su mano. No puedes ver mis ojos en este momento. Dijo con una pequeña sonrisa. Pero yo los tengo. Me quedé helado, mi corazón estaba latiendo intensamente. Apenas podía respirar. Lulú se apartó todo el pelo de la cara, manchándola con la sangre de sus manos. ¿Ves? La piel alrededor de las cuencas comenzó a desgarrarse y sangrar. Parecía tan triste, tan herida. Ahora que lo has visto... Ella extendió su mano hacia mí y yo la golpeé. ¡Aléjate de mí! ¡No me toques! La empujé y torpemente corrí por las escaleras a oscuras. Ella me siguió. ¡Has visto demasiado!, repitió mientras me seguía. ¡Dame tus ojos!
Miré hacia atrás. Estaba de pie en el porche. Yo seguí corriendo hasta que tropecé con una rama y caí por una pequeña colina. Me golpeé el brazo contra una roca y grité de dolor. Ella apareció frente a mí. Puso sus manos a pocos centímetros de mi cara. Le di una patada y escapé. No paraba de gritar que le diera mis ojos y me siguió corriendo. La sangre brotaba de la pequeña abertura en mi brazo. Entonces ahí fue cuando me di cuenta de que estábamos de nuevo en el estanque donde la había visto por primera vez. Eso significaba que mis padres no estaban muy lejos. Corrí rápido hasta que llegué al campamento. Mi familia se sobresaltó. Estaba mareado y cansado. Vi a mi madre, se veía tan preocupada. La niebla había desaparecido, ya estaba a salvo. Me desmayé. Me desperté en un hospital con mi madre al lado de mi cama. Tenía escayolado el brazo. Ella se inclinó para darme un beso en la frente. Estoy tan contenta de que estés bien. Te fuiste 5 minutos para ir al baño y vuelves con un brazo roto y magulladuras. ¿Me explicas qué estabas haciendo? ¿5 minutos? ¿Solo 5 minutos? ¿Me había ido solo 5 minutos? Pero la chica, la niebla, la casa y los cuerpos. ¿Había sido un sueño? ¿De qué estás hablando, hijo? No hay casas en la zona y ayer no hubo niebla en la montaña. Yo estaba seguro de haber visto la niebla y a la chica. Había tocado mi mano, me dio de comer y los cuerpos. ¿Qué me estaba pasando? Me dieron el alta en el hospital y nos fuimos a casa por fin. Por la noche la niebla se levantó, pero no me pareció raro. Era normal en la zona. Puse el despertador, me acosté y cerré los ojos. La casa estaba en silencio. La imagen de la chica era clara en mi mente. Tomé una respiración profunda cuando oí un susurro espeluznante. Dame tus ojos. Muchos dicen que esto que me pasó no fue verdad y que lo que me pasó en realidad fue por causa de que estaba drogado o alucinaciones por causa del cansancio. Escuchen todo mi relato y comprueben ustedes mismos lo que pasó. Para esto vean el relato completo. Les recomiendo ver este relato de noche y con las luces apagadas. Mi nombre es Juan y yo estudiaba en una universidad que está en la Ciudad de México. Para llegar a mi universidad, tengo que tomar el metro como a las 11 de la mañana y llegar a mi universidad a la 1 de la tarde y mi hora de salida es a las 8 de la noche y llego como a mi casa a las 11 o 12 de la noche. Un día viernes hice lo que normalmente hacía y llegué a mi escuela, pero lo único malo es que me tenía que quedar un poco tarde porque íbamos a hacer un proyecto de arquitectura y así fue, así que salí de la escuela como a las 11 de la noche. Se me hacía un poco raro que aún haya gente en la calle a tal hora, pero en la estación del metro no habían tantas personas, pero bueno. Aún faltaba mucho para la siguiente parada y cada vez había menos gente en el metro, hasta el punto de quedarme completamente solo en el vagón, y del cansancio y el aburrimiento me quedé dormido. Cuando desperté me di cuenta que el metro estaba todo apagado y me di cuenta que se había parado en una estación bastante extraña y entonces me percaté que ni el conductor estaba. Me quedé paralizado del miedo al ver que estaba completamente solo y me temblaban mucho las piernas. Me percaté de que las puertas del metro estaban todas abiertas y era obvio que no me iba a quedar aquí solo. Salí del metro y vi que la estación estaba toda en ruinas y sin construir al 100%. Me puse a caminar para ver a dónde me sacaba, por lo mientras saqué mi celular para intentar marcarles a unos conocidos para ver si me podían venir a buscar, pero no había señal en el túnel. Mejor seguí con mi camino y preguntándome por qué estaba aquí y por qué me quedé dormido, pero no era tiempo de hacerme preguntas, quería encontrar la salida e irme a mi casa. Estaba muy angustiado y el nivel de angustia y temor aumentó, porque ahora empecé a escuchar pasos por detrás mío. Volté para ver si alguien me había encontrado, pero nada, no había nadie. De pronto ya no se escuchaban pasos, ahora se escuchó como que alguien estaba corriendo apresuradamente hacia mí. Me llené de adrenalina y corrí lo más rápido que pude, no quise voltear pero de repente escuché que ya nadie me seguía. Me alivié, me armé de valor para voltear. Desperté en un hospital y los médicos me preguntaron muchas cosas y estaban con unos policías, les conté todo a detalle de lo que recuerdo. Ellos solamente me dijeron que no dijera nada.